La noche del 14 de noviembre parecía completamente normal. En el aeropuerto, el vuelo 309 estaba listo para despegar. Un vuelo rutinario, sin nada fuera de lo común. Pasajeros cansados, algunos mirando sus teléfonos, otros dormitando antes incluso de que el avión abandonara la pista. Nada indicaba que aquella sería la última vez que alguien vería ese vuelo con normalidad. El embarque se realizó sin incidentes. La tripulación estaba completa. El clima era estable. Todo, absolutamente todo, parecía estar bajo control. Pero hubo un pequeño detalle. Algo tan insignificante que nadie le dio importancia en ese momento. Un nombre en la lista de pasajeros. Un nombre que no debía estar allí. El avión despegó exactamente a las 23:47. Durante los primeros minutos, todo transcurrió con normalidad. La torre de control recibió las confirmaciones estándar. Altitud estable, ruta correcta. Hasta que, 17 minutos después del despegue, el piloto hizo una llamada. Una llamada que nunca debió ocurrir. Su voz no sonaba alterada, pero había algo extraño. Algo fuera de lugar. Él dijo: «Torre, tenemos un pasajero que no debería estar aquí». Hubo un breve silencio en la comunicación. La torre respondió con confusión. Todos los pasajeros habían sido verificados antes del embarque. No había errores. O al menos eso creían. Dentro del avión, algunos pasajeros comenzaron a notar algo extraño. Un asiento, ocupado. Pero nadie recordaba haber visto a esa persona subir. Una mujer sentada en la fila 17, inmóvil, mirando hacia el frente, sin equipaje, sin interacción, sin siquiera moverse. Una azafata se acercó para verificar su identificación, pero antes de que pudiera decir una sola palabra, la mujer giró lentamente la cabeza y sonrió. La azafata retrocedió. Algo en esa sonrisa no era humano. No era miedo, no era incomodidad. Era como si no perteneciera a este mundo. En la cabina, el piloto volvió a hablar con la torre. Pero esta vez su voz era diferente. Más baja, más tensa. Necesitamos confirmar la lista de pasajeros. Ahora. La torre revisó los datos, uno por uno, sin errores, sin anomalías, hasta que encontraron algo. Un nombre que había sido agregado después del despegue. La torre de control no entendía lo que estaba viendo. Los registros eran claros. El sistema mostraba que todos los pasajeros habían sido registrados correctamente antes del embarque. Pero ese nombre no estaba allí. No antes. Apareció después, como si alguien lo hubiera añadido en pleno vuelo. En la cabina, el ambiente comenzó a cambiar. El copiloto miraba la lista una y otra vez, intentando encontrar algún error lógico, pero no había ninguno. Solo una conclusión imposible. Había alguien en ese avión que nunca pasó por el aeropuerto. Mientras tanto, en la fila 17, la mujer seguía sentada, sin moverse, sin parpadear. Algunos pasajeros comenzaron a sentirse incómodos. Uno de ellos juró haber visto que, por un segundo, ella no tenía rostro. Las luces del avión parpadearon. Una vez, dos veces, y luego, silencio. Los sistemas no fallaron completamente, pero algo cambió. Los instrumentos comenzaron a mostrar lecturas inestables, altitud fluctuando, señales intermitentes, como si el avión estuviera atravesando algo que no debería existir. El piloto intentó mantener la calma. «Torre, estamos experimentando interferencias. Necesitamos asistencia». Pero la respuesta nunca llegó. La comunicación se cortó. Dentro del avión, el pánico comenzó a crecer. Los pasajeros miraban por las ventanas, pero no veían nada. Ni estrellas, ni ciudad, ni cielo. Solo oscuridad. Una oscuridad profunda, absoluta. La azafata volvió a acercarse a la mujer. Con más miedo esta vez, más duda,
Más tensión. Ella extendió la mano, intentando tocar su hombro. Y en ese momento, la mujer habló. Este vuelo no debería haber partido. La voz de la mujer no era normal. No parecía venir de su boca. Era como si estuviera en todas partes. En la cabina, las alarmas comenzaron a sonar. Los sistemas estaban fallando uno tras otro. Navegación perdida. Comunicación inexistente. Control inestable. El copiloto gritó: «¡No estamos en la ruta!». El radar no mostraba su ubicación. No había señal. No había referencia. Era como si el avión hubiera salido del mundo. En la cabina de pasajeros, las cosas empeoraron. Algunos comenzaron a ver figuras, sombras, moviéndose entre los asientos, susurros que nadie podía entender. La mujer se levantó lentamente, por primera vez, y comenzó a caminar por el pasillo, descalza, silenciosa. Cada paso hacía que las luces fallaran. Se detuvo frente a la cabina y dijo: «Ya es tarde». En ese mismo instante, el avión desapareció del radar. Nunca se encontró ningún rastro, ni restos, ni señal, ni explicación. Pero lo más perturbador no fue su desaparición. Años después, en diferentes aeropuertos del mundo, controladores reportaron algo imposible. Un avión aparecía en el radar, sin origen, sin destino, sin identificación clara. Y cada vez que intentaban establecer contacto, solo recibían una respuesta: vuelo 309, solicitando autorización para aterrizar. Pero ese vuelo había desaparecido hace años. Y lo peor de todo, en la lista de pasajeros, siempre aparece un nombre nuevo, que nadie recuerda haber visto antes. Los informes comenzaron a aparecer años después. Al principio nadie los tomó en serio. Controladores de diferentes países, en diferentes horarios, sin conexión entre sí, todos describían lo mismo. Un avión que surgía en el radar por unos minutos, volando sin ruta, sin origen, sin destino, y luego desaparecía. Pero había un detalle que helaba la sangre de todos los que escuchaban esas grabaciones. La voz. Siempre era la misma transmisión. Vuelo 309, solicitando autorización para aterrizar. No había interferencias, no había ruido, no había distorsión. Era una señal limpia, demasiado limpia, como si no viniera de ningún lugar físico. Un controlador en Argentina decidió responder. Sabía que no debía hacerlo, pero lo hizo. Vuelo 309, identifíquese. Hubo unos segundos de silencio, y entonces la respuesta llegó. Ya estamos descendiendo. El radar mostraba algo imposible. El avión estaba allí, pero al mismo tiempo no estaba. Las coordenadas cambiaban constantemente, como si no existiera en un punto fijo. Y entonces apareció otra señal, dentro del avión. Un equipo de investigación logró acceder a una de las grabaciones más perturbadoras jamás registradas. No era de la torre, no era del radar, era de una caja negra, pero no de aquel vuelo, de otro avión. Un piloto, años después de la desaparición del vuelo 309, reportó algo extraño durante un vuelo nocturno, algo que nunca debió haber visto. A lo lejos, entre las nubes, había otro avión, volando en paralelo, sin luces, sin identificación, pero visible. El piloto intentó comunicarse, sin respuesta. Entonces decidió acercarse un poco más, lo suficiente para ver lo que había dentro. Y lo que vio
Lo persiguió hasta el final de su vida. Pasajeros, sentados, inmóviles, todos mirando al frente. Y en uno de los asientos, alguien estaba de pie, mirándolo directamente. El piloto intentó alejarse, pero algo no lo dejaba. Los instrumentos comenzaron a fallar, igual que en el vuelo 309. La radio se activó sola, y entonces escuchó la voz. Este vuelo nunca terminó. El avión desapareció de su vista en cuestión de segundos, como si nunca hubiera estado allí. Días después, ese mismo piloto desapareció. Su avión fue encontrado, aterrizado, intacto, pero vacío, sin tripulación, sin pasajeros, y dentro de la cabina solo había una grabación, una última transmisión. Vuelo 309, autorizado para aterrizar. Desde entonces, nadie volvió a intentar responder esa señal, pero aún hoy, en noches específicas, cuando el cielo está completamente oscuro, los radares captan algo, un avión, esperando autorización, y si alguien responde, dicen que ese vuelo puede encontrarte. Durante años, el vuelo 309 se convirtió en una leyenda, una historia que muchos contaban, pero pocos se atrevían a investigar, hasta que alguien decidió hacerlo. Un analista de tráfico aéreo, obsesionado con casos sin explicación, comenzó a recopilar todas las grabaciones relacionadas con el vuelo 309. Horas, días, semanas, escuchando cada transmisión, revisando cada anomalía, y entonces encontró algo. Un patrón. Las apariciones del vuelo no eran aleatorias, no eran errores, no eran fallos del sistema. Seguían una secuencia exacta. Fechas específicas, horarios idénticos, intervalos perfectos, como si el vuelo estuviera repitiendo el mismo momento, una y otra vez. La misma noche, el mismo trayecto, el mismo destino, que nunca alcanzó. El analista tomó una decisión. Iba a esperar. Sabía cuándo aparecería, sabía a qué hora, sabía incluso la frecuencia exacta de la señal. Esa noche, todo estaba en silencio. El radar encendido, la grabadora lista, el corazón acelerado. Y entonces, apareció. Vuelo 309. Exactamente donde debía estar, exactamente cuando debía aparecer. La señal entró, clara, perfecta. Vuelo 309, solicitando autorización para aterrizar. Pero esta vez, algo fue diferente. El analista no respondió de inmediato. Primero, revisó la lista de pasajeros, y lo que vio lo hizo quedarse sin aire. Había un nombre nuevo. Su nombre. El miedo lo paralizó. Eso no era posible. No tenía sentido. Él nunca había estado en ese vuelo. Nunca compró un boleto. Nunca estuvo en ese aeropuerto. Y aún así, su nombre estaba ahí, asignado a un asiento. Fila 17. El mismo asiento. El asiento de la mujer. Las manos le temblaban, pero aún así respondió. Vuelo 309, autorizado para aterrizar. Hubo silencio, un silencio absoluto. Y entonces la respuesta llegó, pero esta vez no era la misma voz, era la suya. Gracias por permitirnos volver. Las luces en la sala comenzaron a fallar. El radar se apagó por un segundo, y cuando volvió, el vuelo ya no estaba. Había desaparecido. Para siempre. O al menos, eso parecía. A la mañana siguiente, los registros del aeropuerto mostraban algo imposible. Un vuelo había aterrizado durante la madrugada. Vuelo 309. Sin autorización oficial, sin registro de entrada,
sin tripulación visible. Pero no estaba vacío. Había pasajeros, todos sentados, inmóviles, en silencio, y entre ellos había alguien nuevo, alguien que ahora sí había estado en ese vuelo. El analista nunca volvió a casa, y desde ese día, cada vez que el vuelo 309 aparece en el radar, hay un nombre diferente en la lista, un nombre real, un nombre de alguien que aún no sabe que ya está a bordo.